Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría convertido en una batalla, legal y emocional. Durante años creí que estaba construyendo una vida junto a un hombre que me amaba, pero con el tiempo entendí que yo era la única que realmente estaba construyendo algo. Desde antes de casarme yo ya trabajaba, ahorraba y me esforzaba por tener estabilidad. Cuando lo conocí, él no tenía bienes, no tenía ahorros y tampoco un rumbo claro, pero yo confié. Pensé que el amor era suficiente y que juntos creceríamos. Durante el matrimonio fui yo quien pagó la casa, quien compró el auto, quien sostuvo los gastos diarios y quien invirtió en todo lo que teníamos. Nunca llevé cuentas, nunca exigí nada. Para mí éramos un equipo y el dinero no debía dividirnos. Firmé documentos sin sospechar nada. Puse propiedades a nombre de ambos y jamás imaginé que algún día eso sería usado en mi contra. Todo se rompió el día que me dijo que quería separarse. No hubo conversación, no hubo intención de arreglar las cosas. Simplemente me dijo que ya no me amaba y que lo mejor era que yo me fuera de la casa que yo había comprado. Esa noche entendí que no solo estaba perdiendo a mi esposo, sino que estaba a punto de enfrentar la peor traición de mi vida. Después de que se fue, pensé que el dolor sería lo peor, pero me equivoqué. Días más tarde recibí una notificación legal. Mi esposo había iniciado un proceso para quedarse con todo. La casa, el auto, las cuentas bancarias, mis ahorros de años, todo. Alegaba que los bienes eran producto del matrimonio y que él tenía derecho a la mitad, incluso a más. Me sentí devastada. No solo me había abandonado, ahora quería dejarme sin nada. Recordé cada madrugada trabajando, cada sacrificio, cada vez que lo apoyé cuando no tenía empleo, cuando sus proyectos fracasaban y yo los financiaba sin cuestionar. Mientras yo daba todo, él planeaba cómo quitarme hasta lo último. Cuando intenté hablar con él, me respondió con frialdad. Me dijo que la ley lo favorecía, que yo perdería y que era mejor llegar a un acuerdo. Sus palabras me llenaron de miedo, pero también despertaron algo en mí. No podía permitir que reescribiera mi historia. Busqué un abogado y reuní cada prueba de mi esfuerzo. Sabía que la verdad estaba de mi lado, aunque el proceso me aterraba. El juicio fue una de las etapas más duras de mi vida. Escuchar a mi esposo mentir frente a un juez me rompía por dentro. Se presentaba como el proveedor, como el hombre que había sostenido todo, mientras yo era pintada como alguien que solo administraba. Cada palabra suya era una puñalada. Yo lo miraba y no reconocía al hombre con el que me casé. Cuando llegó mi turno, hablé con la voz temblorosa pero firme. Expliqué cómo había generado mis ingresos desde antes del matrimonio. Presenté contratos antiguos, estados de cuenta, recibos y documentos que demostraban que los bienes fueron comprados con mi dinero. Cada prueba era una parte de mi historia. Cada documento confirmaba que yo había sido la verdadera fuente de todo. El juez escuchó atentamente. Noté cómo la seguridad de mi esposo se desmoronaba poco a poco. Sus abogados ya no tenían argumentos sólidos. Por primera vez sentí que la verdad pesaba más que la manipulación. Entendí que defenderme no me hacía egoísta, me hacía justa conmigo misma. El día del veredicto casi no pude dormir. Llegué al juzgado con el corazón acelerado y la mente llena de recuerdos. El juez habló claro y sin rodeos. Determinó que los bienes eran míos, que el dinero siempre fue generado por mí y que mi esposo nunca tuvo patrimonio propio ni aportaciones comprobables. Escuchar esa decisión fue liberador. Sentí que me quitaban un peso enorme del pecho. Mi esposo quedó en silencio, sin mirarme. Intentó discutir. Quiso quedarse con algo, lo que fuera. Pero la ley fue contundente. No solo no se llevó nada, sino que quedó expuesto como alguien que intentó aprovecharse de quien confió en él. Salí del juzgado con lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de dignidad recuperada y de justicia. Perdí un matrimonio, sí, pero no perdí mi esfuerzo ni mi identidad. Ese día entendí que defender lo mío no me hacía dura, me hacía valiente. Hoy, con la distancia que da el tiempo, puedo ver todo con más claridad. El abandono y la traición me dolieron profundamente, pero también me enseñaron una lección que jamás olvidaré. Aprendí que amar no significa entregarlo todo sin protección y que confiar no debe costarte tu futuro. Mi exesposo se fue exactamente como llegó a mi vida, sin nada. Yo me quedé con lo que construí, con mi trabajo y con la certeza de que no me equivoqué al defenderme. Volví a empezar, más fuerte, más consciente y sin miedo a poner límites. Si algo quiero que quede claro con mi historia, es que nadie tiene derecho a apropiarse de tu esfuerzo. No importa cuán cerca haya estado de ti. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, lo hace para recordarte quién eres, todo lo que vales y que jamás debes sentir culpa por proteger lo que es tuyo.